Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Es un gozo, es verdad, un placer estar aquí con ustedes. Está frío afuera, pero acá adentro está calientito, gracias a Dios. Mientras empezamos, quiero que busquen en sus Biblias Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Cuando lo encuentran van a ver que ahí es donde Jesús nos da la parábola sobre las 4 tierras. Unos a veces lo llaman la parábola de el sembrador, donde el sembrador siembra y la semilla cae sobre 4 tierras diferentes. Pero cuando uno lo lee se da cuenta que el enfoque no está tanto en la semilla, pero más en las tierras, los diferentes tipos de tierras que hay y cómo esas tierras reflejan los corazones de los hombres. Pero hermanos, yo voy a predicar un mensaje que lo prediqué de hace casi 2 años. Y es tiempo de repasarlo porque es muy importante para la vida de esta iglesia. Y el título del mensaje es El proceso del discipulado. El proceso del discipulado o de hacer discípulos. La última cosa que Jesús nos dejó, el encargo que Él nos dejó, en Mateo 28, y si uno lee también Hechos 1:8, es ir y hacer discípulos. Uno de los testimonios esta tarde casi me robó el mensaje, hablando de Mateo 28, somos llamados a ir y hacer discípulos. Pero es una comisión grande, es una comisión importante, es la misión de Dios y es una misión grande. Y por eso la Iglesia Bautista la llamamos la Gran Comisión, porque es grande en importancia y también en el tamaño de la tarea. Y él dice, Mateo 28, 18 al 20, id y hacer discípulos de todas las naciones. Es difícil. Él quiere alcanzar todos, porque Él ama a todos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Él murió por todos. Dios es amor. Entonces la pregunta es, nosotros como sus seguidores, sus discípulos, como su iglesia, ¿cómo logramos esta gran comisión? ¿Cómo podemos nosotros ser fiel en cumplir esta misión, la misión de Dios de salvar al mundo perdido? Y cuando se entregan a Cristo, discipularlos, entrenarlos para que ellos vayan y hagan más discípulos, hacer discípulos. ¿Qué hacen? Discípulos que hacen discípulos. Necesitamos un plan. Necesitamos un proceso para entonces tener como un mapa, un guía, un proceso para cuando empieza, sabemos, bueno, pues aquí está el primer paso, pero después ¿qué sigue? Después ¿qué sigue? Todos sabemos, cada cristiano sabe que tenemos de evangelizar, invitar a la iglesia, compartir de Cristo. Pero si no tenemos un plan, un proceso, es difícil y estamos sin dirección. Gracias a Dios tenemos un plan. Y el plan no es algo que lo inventó el hombre. Es un plan que Dios mismo nos ha dado y lo vamos a seguir y está en Marcos 4. Y vamos a leer, ya leímos parte de este pasaje en la lectura unida, pero vamos a leer el pasaje completo, empezando, bueno, pues versículo 3, ahí es donde Jesús nos da la explicación. Antes de ahí vemos que hay 4 tierras y después Él explica a sus discípulos, porque sus discípulos no entienden la parábola, explican Jesús, por favor, enséñanos. ¿Qué significa esto? Entonces Jesús les empieza a explicar. Marcos capítulo 4. Vamos a empezar en versículo 13. Estoy leyendo de la Reina Valera 95. Pueden seguir en su copia de la palabra de Dios. Y dice así. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En otras palabras, esta es una fácil. Si no entiendes esta, no hay chance, no hay imposible entender las demás. Esta es la más fácil. Jesús, ser humano, se frustraba, pero nunca pecó. No es pecado frustrarse, enojarse. El pecado es que hace uno con ese sentimiento, con esa emoción. Y Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo, tuvo mucha paciencia y él siguió versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra.
El sembrador es el que va y lleva la palabra de Dios. 15. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que, al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Hay 3 elementos en esta parábola. Primero, el sembrador. Es Cristo y sus discípulos. El primer sembrador fue Jesucristo, el que trajo el evangelio, la palabra. Él entrenó a sus 12 para después hacer la misma cosa. Y el proceso ha seguido ya por 2000 años. La semilla es la palabra de Dios, la palabra pura. Por eso yo les digo a ustedes, hermanos, ya lo saben, la mejor cosa que uno le puede dar a una persona que no conoce a Cristo es la palabra, es la semilla. Es bueno invitar a la iglesia, es bueno mostrarles un buen testimonio, pero lo que da el fruto es la semilla, que es la palabra de Dios. Y el tercer elemento son las tierras, y hay 4. La tierra en el camino, que está duro, la tierra pedregosa, donde no hay raíz, la tierra que hay lleno de espinos, que ahoga, la mata, la planta y no da fruto, y la tierra buena. Queremos una cosecha abundante. Eso es lo que cualquier persona que planta un jardín, sean tomates, sea un árbol de manzanas, sea lote, lo que sea. ¿Prefiere uno el 30 por 1? Bueno, pues está bien, 30 por 1. Uno pone una semilla y le salen 30. ¿O prefiere 60 o 100? Claro, uno siempre quiere lo máximo posible, ¿no? En inglés, that's the American way. Por eso vinimos aquí, hay más oportunidad para ganar más por su esfuerzo. Bueno, Dios también espera una cosecha. Él nos ha dado la semilla de la palabra. Pero, ¿qué se requiere para una cosecha? 2 cosas conforme este pasaje. La primera cosa es oír la palabra. Se tiene que predicar la palabra para que se oiga. Hay muchos pasajes que hablan de esto. El más común es Romanos 10, 19. Si escriben la cita en su Biblia o en sus notas, si quieren, Romanos 14, no 19, 10, 14, dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dios se revela a personas a través de visiones, a veces de sueños. A veces ha escuchado historias misioneras así, pero no es hasta que reciben la palabra que hay fruto de la salvación. Dios prepara el corazón, pero es la semilla que brota y da fruto y las trae la salvación. 1 Corintios 1:21 dice: ya que Dios en su sabio diseño dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. El mundo piensa que la predicación es locura. Es para los locos, para los religiosos, para los débiles, que necesitan algo así. Bueno, lo que es locura para el hombre es sabiduría para Dios. Y a veces yo he escuchado muchos decir: no les quiero predicar, pero ¿y por qué no? ¿Por qué es que la predicación tiene que tener
un ambiente, un pensar negativo. Si es a través de la predicación que viene la palabra a los corazones y trae la salvación. La predicación de la palabra es buena, es necesaria. Para sentarnos para una predicación de 30 minutos, 40 tal vez, nos cuesta. Una película de 2 horas, 3 horas es fácil. ¿Por qué? Bueno, el enemigo nos gana, ¿no? Pero tenemos que ser sabios y entender que la predicación de la palabra es buena. El creer viene a través del oír y por eso es tan importante llegar a la iglesia para oír la palabra que haya fruto en nuestras vidas. Los discípulos, la iglesia, nosotros somos los sembradores y no somos llamados solamente a oír, pero también a proclamar. La predicación no solamente para el pastor, es para cada seguidor de Jesús que quiere cumplir con su misión de ir y hacer discípulos. Pero para una cosecha no se requiere solamente el oír. Hay muchos que oyen la palabra en las iglesias, en la radio, en la televisión, a través de unos cristianos en sus vidas, sea en la familia, en el trabajo o amistades. No es suficiente oír, es también aceptar. Oír y aceptar. Regresemos a Marcos 4. ¿Qué dice Jesús cuando explica la parábola? Y él dice en versículo 20. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. La reciben, aceptan la palabra como la palabra de Dios, que es verdad, que Jesús en verdad está vivo, que Él murió en la cruz, que Él en verdad fue enterrado y en verdad resucitó el tercer día y que Él está vivo y que va a regresar y lo aceptan, lo reciben, dicen es verdad, Jesús es el rey de todo el mundo, de toda la creación y ahora quiero que Él sea rey de mi vida. Y me entrego al Señor y ahora voy a vivir para Él en vez de para yo mismo. Y uno se arrepiente de su pecado y recibe el Espíritu Santo y es lo que llamamos salvo. Ahí es donde empieza el fruto, no antes. Eso es la buena tierra. Y es el trabajo de Dios. Nosotros, los sembradores, solamente podemos sembrar semillas. Solamente podemos regarlas con agua de la oración. Pero solo Dios da el crecimiento. Y no es nuestro trabajo de cambiar las vidas de otros. Solamente es nuestro trabajo de predicarles, orar por ellos y amarles y dejar que el Espíritu Santo se encargue de lo demás. Nos metemos en problemas, hermanos y hermanas, cuando pensamos que es nuestro trabajo de cambiar a la otra persona. Sea un esposo o esposa inconversa, sea padres o hijos inconversos, sean amigos o familiares inconversos, y pensamos que y nos frustramos porque queremos que reciban, queremos que sean salvos, queremos que entiendan la bendición de tener a Jesús en su corazón. Y a veces tratamos de nosotros hacer el trabajo del Espíritu Santo y no lo podemos hacer porque no somos Dios. Solo Dios puede cambiar el corazón. ¿Quién aquí ha tratado de cambiar un hábito en sus vidas alguna vez u otra? Todavía es enero, ¿ya han seguido sus resoluciones o ya terminaron? Perder peso, comer mejor padre, mejor esto, cambiar el otro. ¿Cómo les va? Apenas es el 11 y muchos ya hemos fallado. Si nos cuesta cambiar un hábito, es imposible cambiar nuestro propio corazón. Si es imposible cambiar nuestro propio corazón, ¿cómo podemos entrar en la vida de otro y cambiar su corazón? No. El trabajo de Dios
Y eso tiene que estar bien claro, hermanos, porque eso nos va a salvar mucha frustración. Y cuando entendemos que, oye, Dios está encargado de eso, mi trabajo es darles la palabra, mostrarles amor y orar por ellos. Todo lo demás tengo que esperar en Dios. Hay más paz, hay menos frustración. Y luego le da lugar para que Dios obre. Les digo eso porque la palabra lo dice, pero también por experiencia. Cuando he tratado de cambiar la vida de otro, de mi esposa o de mis hijos, o de unas ovejas, no, hombre, uno fracasa y hace la situación peor, porque está tratando de hacer algo que no le toca. Oír la palabra y aceptar la palabra. Nuestro trabajo es sembrar, Dios se encarga de lo demás. Ahí es donde empieza la cosecha. El 30, el 60 y el 100 por uno. Pero hermanos, vamos a ver entonces ahora los pasos, el proceso del discipulado. Empezamos con predicando la palabra y entendemos que la tienen que recibir. Y se me olvidó poner 4 sillas acá arriba, pero vamos a aprender que hay 4 ahí, porque el proceso tiene 4 pasos. Imaginándonos que hay una silla aquí está la primera silla. Ese es paso número 1. Y en sus boletines, ahí están donde pueden poner ahí los 4 pasos. Silla número 1 es el perdido. El perdido. El perdido no da fruto. El perdido, el que no recibe al Señor, no tiene el Espíritu Santo, no hay fruto. Ellos oyen las palabras, son el camino, es donde cae la semilla. Pero está tan dura, la semilla no penetra. Un corazón duro. Y Satanás viene y se roba la semilla. Terreno pedregoso. Oyen la palabra, la reciben con alegría, pero nunca llega a la raíz. Llega a los problemas y no hay fruto, se van. Crecen rápido, vienen prometiendo, voy a hacer esto, voy a hacer al otro, muy animados y alabamos a Dios y pasan unas semanas, unos meses y se fueron. La tercera tierra, espinos. No perseveran. Empiezan bien, pero después se preocupan más por el mundo, el dinero, las cosas, que su relación con Dios. Y esas preocupaciones ahoga esa mata, esa planta, y no da fruto. Les voy a ser sincero, esa parábola dentro de la iglesia cristiana, unos dicen que, bueno, pues como hubo plata hay salvación, pero no hay fruto. Y otros que dicen, bueno, pues sin fruto no hay salvación. Yo creo que es muy claro cuando uno lee Marcos 4, uno lee Juan 15 y otros pasajes. Jesús dijo que somos llamados para dar fruto. Sin Él no hay fruto. Y Él nos ha llamado para tener un fruto que perdure. Sin fruto no hay evidencia de Cristo en la vida de uno. Y hay muchos que llegan, es una decisión emocional, una decisión religiosa, y pensamos que son cristianos, pero con el tiempo sale la verdad. Y como dice 1 de Juan, se fueron de nosotros, ¿por qué? Nunca eran de nosotros. Y unos dicen, bueno, perdieron la salvación. No. La Biblia es muy clara. Cuando uno recibe al Señor, está sellado con el Espíritu Santo, está cubierto por la ala del Señor. Lo que Dios salva, ¿quién tiene poder de deshacer lo que Dios ha hecho en la cruz? Hebreos dice que si uno pierde la salvación, pone a Jesús que se tiene que morir otra vez en la cruz. Y eso es imposible, no entiende el poder de Dios para salvar una vez para siempre. Y cuando uno se pierde la fe, es que nunca la tenía. Como dice Mateo 7, muchos vendrán a mí en ese día, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos sanado, hemos echado fuera demonios. Oye, yo nunca he hecho ninguno de esos. Va a haber personas que van a llegar al cielo pensando que son salvos y no lo son.
nunca fueron salvos. El punto es este. Yo veo que Dios aquí nos enseña las primeras 3 tierras nunca fueron salvos. Uno fue obvio, la tierra dura, la tierra pedregosa y la tierra de espinos. Uno ve un poco de vida, piensa que tal vez, pero nunca fue. Es solamente la tierra buena que recibe la palabra, oye la palabra y la recibe, la acepta, que produce el fruto. Y ese es el cristiano verdadero, el hijo e hija de Dios. El inconverso, hermanos, es muy triste la descripción bíblica de una persona perdida. Que lo leo y me da llena de tristeza. Dice 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque no hay que discernirlo espiritualmente. Perdón, porque hay que discernirlo espiritualmente. El que no tiene al Espíritu Santo no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Son cosas espirituales y somos humanos naturales. Es cuando el Espíritu Santo viene a la vida que uno por la primera vez entiende. Oh, ya ahora veo, ahora entiendo. Efesios 2:1-2 dice que están muertos en sus pecados. El que tiene a Cristo está muerto, son como zombies. Andan por la vida pensando que tienen vida, pero están muertos. Y dice que están bajo el poder de este mundo, de Satanás, y se conducen conforme las tinieblas. Colosenses 1:21 dice que están alejados de Dios y son sus enemigos. ¿Quién va a ganar contra Dios? Nadie. ¿Qué es la responsabilidad de la iglesia? Ahí ven, el primer paso es el perdido, el que no conoce a Dios, que está sin esperanza. La iglesia tiene que evangelizar a los perdidos. Tenemos que evangelizar, ir y hacer discípulos, ser testigos al mundo. Dice Colosenses 1:28, a este Cristo proclamamos, aconsejando, enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, porque están perdidos. Ahora la pregunta es esta. Ya ven pues los pasos que siguen ahí, ¿verdad? ¿Cuántos perdidos hay en el mundo? Piensen en todas las personas que ustedes conocen personalmente. Amigos, compañeros de trabajo, familia. ¿Cuál porcentaje de ellos están perdidos? ¿La mayoría o la minoría? La mayoría. Entonces la pregunta es, ¿dónde podemos poner la mayoría del esfuerzo en la iglesia? La necesidad más grande, a los que están perdidos. Por eso el evangelizar es la base. Y de ser discípulos, primer paso, evangelizar, ganarlos. Jesús dijo, les voy a enseñar cómo ser pescadores de hombres. La primera cosa que les dijo, ven, síganme, les enseñaré cómo pescar hombres. Evangelizar. Hay una línea entre el perdido, el discípulo creyente que se va a aparecer después. Es una línea de fe. No es simplemente hacerse miembro de una iglesia. Es recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Es una decisión que cada persona tiene que tomar. La membresía a esta iglesia o cualquier otra iglesia no va a salvar a nadie. Es solamente Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Disculpa, eso es muy claro. Jesús empezó a predicar después de que Juan el Bautista lo encarcelaron.
Jesús predicó Mateo 4:17. Arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Tenemos que predicar el arrepentimiento. Tenemos que predicar que, oye, estás mal, mereces el infierno, pero si te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios en el nombre de Jesús, Él te va a perdonar. Pero uno no va a clamar a Jesús por perdón si no está convencido de que es pecador y hay necesidad de arrepentimiento. El amor más grande que uno le puede decir a una persona es: estás en peligro. Si hay un fuego en la casa, es que no quiero asustarles que hay un fuego. No les quiero hacer sentir mal porque después se van a pensar, hay un fuego en la casa, ¿verdad? No les quiero molestar. ¿Quién piensa así cuando ve un fuego? Nadie. ¿Qué hacen? Fuego, fuego, hacen un gran bulla, mucho ruido, van buscando, están gritando, tocando la puerta, llamando 911 y todo eso. ¿Por qué? La vida se puede perder. Y como cristianos necesitamos esa misma urgencia, porque hay un fuego que viene. Como cristianos somos llamados a anunciarles que viene para salvación de ese juicio en Cristo Jesús. Hermanos, solo el Espíritu Santo puede conmover y tocar el corazón. Ya entendimos eso. El corazón tiene que oír la palabra y aceptarla. Nuestro trabajo es plantar la semilla. Nuestro trabajo es anunciar, proclamar, predicar que Cristo regresa. Va a haber un juicio, pero hoy es el día de la salvación. Y tiene que ser muy claro. No es, bueno, sí, ven a la iglesia, está bonito, Dios está ahí. Todo eso es verdad. Pero tenemos que regresar a lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Por qué vino Jesús? Él amó al mundo. Ok, pero ¿por qué vino al mundo? Porque el mundo está perdido. El mundo está lleno de pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y no hablando de la muerte física, la muerte espiritual, separado de Dios por toda la eternidad. Eso es la primera silla. El primer paso al discipulado es evangelizar al perdido. Y le decimos, como dice ahí en Juan 1, ahí en la pantalla, ven a ver a Jesús. No le estoy diciendo que tienen que cambiar su vida, no estoy diciendo que tienen que hacerse un cristiano, no. Ven a ver a Jesús y déjame presentarles a Jesús. Déjame mostrarles quién es Jesús, lo que Él ha hecho por usted. Y por eso, hermanos de la vid, es tan importante conectarnos con Dios. Porque lo más que nosotros nos conectamos con la vid verdadera, quien es Jesucristo, lo vamos a conocer mejor y mejor y mejor. Y lo mejor que lo conocemos, mejor y más fácil va a ser compartirle con otros. Dice la gente, ven a ver, déjame contarte de Jesús, de su amor, de su bondad, de su juicio, pero su salvación. Después de que la persona cruza la línea de fe, después que hemos sembrado la semilla, ellos lo han oído, lo han aceptado, proclaman a Jesús el Señor y Salvador de su vida, llegamos a la segunda silla, el segundo paso, el discípulo creyente. El discípulo creyente es la persona que oye la palabra, la acepta y empieza a producir fruto. Busquen en sus Biblias Colosenses 1:6. Colosenses 1:6. Hay unas preguntas a veces, bueno, pues, ¿qué es el fruto? ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? El primer fruto es la salvación. Bueno, empezamos versículo 4 mejor. Colosenses 1:4-6. Dice así la palabra de Dios. Pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos.
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio es el que trae el fruto. Por eso es tan importante empezar evangelizando. Produce el fruto, pero el primer fruto es la salvación. De ahí sigue produciendo fruto. Y veremos más y más lo que eso es. Pero el punto es este. En la segunda silla, el discípulo creyente empieza el fruto, el 30. Empezamos desde cero, el creyente empieza a dar fruto, tiene vida. Ahora sí, vamos a ver algo. Son hijos de Dios, los creyentes. Nosotros somos santificados, somos un santo pueblo, dice 1 Corintios 1. En Colosenses 1 y 2 dice que somos redimidos, recibimos perdón de nuestros pecados, somos reconciliados con Dios, tenemos nuestra vida unida con Cristo. Nuestra deuda ha sido anulada. En 1 de Pedro 2 dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo de Dios. Mira todo lo que somos en Cristo. Esta persona que toma ese paso de fe son todas esas cosas y más. Pero son bebés. Son nuevos. Y con un bebé necesita mucha atención, mucho cuidado, mucho amor. Como cualquier bebé, tenemos que ayudar a ese bebé a crecer. Y la iglesia tiene la responsabilidad de edificar a esos nuevos creyentes. Edificar. Tenemos que enseñar 4 cosas, si lo quieren escribir. Comer, caminar, limpiarse y hablar. Como un bebé tiene que aprender a comer. Al principio leche pura, la palabra de Dios. Y con tiempo le empiezan a salir los dientes y un poquito de cereal. Luego cuando está más maduro empieza la comida sólida. Y cuando ya está más maduro al fin el ribeye steak. Pero no se empieza con el steak, no se empieza con las fajitas, se empieza con la leche. Tiene que aprender a comer. Te tienes que enseñar a cómo comer, leer la palabra de Dios. Tiene que aprender a caminar, a seguir a Jesús en obediencia. Nunca lo han hecho, están empezando. Y como cualquier niño pequeñito que está empezando a caminar, va a caer, va a tropezar, otra vez. Pero cuando un padre ve a su hijo o hija caminando por la primera vez y se cae, ¡ah, mira, ya la regó! No, ¿qué hace un papá o una mamá cuando ve a su niño caminar por la primera vez? Y da 2 pasitos, que a veces fue 1 o 2, ¡fue 2! Y mira, está caminando. Y ahora con fotos y video y lo ven en Facebook y todo. Y mira, está caminando. Sí, 2 pasitos, que es nada. Sí, pero para ese bebé fue algo monumental. Y a veces como cuando tenemos más tiempo en el Señor, vemos a los más nuevos en la fe tomando pasitos y no es nada, apenas va empezando. Sí, apenas va empezando, pero es glorioso. Celebramos eso. Así como cada padre celebra cuando lo ve en su hijo o un ser querido. Tiene que aprender a comer, a caminar, pero también a limpiarse. Los bebés se ensucian. Es lo normal, lo que esperamos. Por eso cuando padres están esperando bebés, antes de que llegue el bebé, la cuna ya está lista, lleno de pañales y toallas húmedas. ¿Por qué? Ya sabemos lo que viene. Mucho gozo, pero muchos pañales.
¿Y es normal eso? Claro que sí. Ahora, no les traje fotos, pero en esta sociedad hay unos, no muchos, pero unos adultos que por cualquier razón algo no está bien, necesitan al Señor, problemas psicológicos, pero piensan que son bebés grandes. Son adultos, hombres, mujeres de 30, 40 años. Y lo que hacen es esto. Van al trabajo, llegan a la casa y le pagan a alguien que los cuide como bebés. Y les ponen pañales grandes. Y les ponen ropa de bebé, pero para adultos. Unos aún hasta construyen cunas grandes para que puedan ellos dormir en esa cuna. Y son bebés adultos. Y se hacen popó en sus pañales. Y le tienen que cambiar. Ahora están aquí. Ay, pastor, ¿por qué dices eso? Porque existe. Yo he visto las fotos. Ahora, cuando uno ve a un adulto así, piensa, oye, eso está mal. Eso es raro, algo no está bien. Necesita ayuda. Pero cuando hay cristianos en la iglesia, tienen 10, 20 años y son bebés. No, hermano, pues pobrecito, la hermana pobrecita. Es el mismo problema. Cuando son nuevos en la fe, sí, se van a ensuciar, pero los tenemos que enseñar a limpiarse. ¿Y cómo nos limpiamos? 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, quien es justo y fiel, no nos perdonará y nos limpiará. Tenemos que enseñar a los nuevos creyentes que, oye, sí, vas a hacer errores, sí, la vas a regar, sí, te vas a caer, pero oye, la gracia de Dios es más que suficiente. Pero tienes que aprender a confesar tu pecado y no acostumbrarte a tener un pañal sucio, espiritualmente hablando. Queremos enseñarte a caminar de manera limpia delante de Dios. Y cuando nos ensuciamos, le pedimos perdón, confesamos nuestra falla, Él nos limpia, nos levantamos y otra vez otros 2, 3 pasitos. Comer, caminar, limpiarse y hablar. Todos quieren que sus hijos aprendan a hablar. Hablar con la gente de Cristo, evangelizar. Y hablar con Dios en oración. Cuando un hijo o un niño está atrasado en el hablar, ya tiene 3 años y no habla muy bien, ¿qué dicen? Oh, tenemos que traer a alguien que le ayude, un especialista, speech therapy en inglés. ¿Por qué? Ya saben, a tal edad, si no empiezan a hablar o su vocabulario le falta, necesita ayuda. Espiritualmente es igual. Cuando un nuevo creyente viene, tenemos que enseñarle a hablar, a orar con su Dios y compartir su fe desde el día número 1. El evangelismo no es para cristianos que tienen muchos años en el Señor. ¿Se recuerdan del endemoniado en Decápolis? Que tenía una legión de demonios dentro de él mismo. El mismo día que Jesús lo sanó, ni pasaron 24 horas. Él no tomó un curso de discipulado, él no tomó a solas con Dios, él no fue al seminario. Jesús le dijo, ve y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti. Y fue. La única cosa que uno necesita para evangelizar es el Espíritu Santo y su testimonio, lo que Dios ha hecho por él o por ella. Y claro, ahí empieza y después se desarrolla más. Uno aprende versículos, memoriza, aprende cómo entonces compartir versículos de una secuencia que ayuda a las personas a entender las verdades de Dios y el evangelio y el pecado y la salvación. Pero no tenemos que esperar. ¿Y dónde sucede todo esto? ¿Dónde aprende un nuevo creyente? ¿Dónde es edificado? ¿Dónde crece? ¿Dónde ha diseñado Dios para que todo esto suceda? Aquí. La iglesia de Dios. La iglesia local. Aquí es el donde nosotros tomamos nuevos creyentes, el discípulo creyente, y le entrenamos, lo edificamos, lo ayudamos a crecer, le enseñamos cómo son las cosas y caminamos con ellos. El nuevo creyente tiene que aprender dónde es que se aprende todo esto. Aquí. Por eso es tan importante la membresía en la iglesia. Porque cuando uno se hace un miembro,
entiende, aquí es donde me trajo Dios. Yo estoy en un compromiso con Dios para crecer aquí y producir fruto y empezar con mi 30 por 1. Pero cuando uno no es miembro, no está ese compromiso delante de Dios y ante la iglesia. Es importante también el discipulado. Hermanos, cuando uno toma un discipulado es como un curso intensivo para aprender las verdades de Dios. No se aprende todo, claro que no, pero ahí empieza con lo básico, empieza con las fundaciones, los fundamentales, para entonces empezar bien. Y no solamente porque el pastor me pidió, porque el pastor le da mucha énfasis, es porque es el proceso del discipulado, es el proceso del crecimiento espiritual, es el proceso para que seamos más fructíferos para Dios, para el mundo perdido y también para nuestros hijos. Hermanos, nos faltan 2 sillas, lo seguiremos la próxima semana. Pero les digo esto. Este es el camino que Dios nos ha dado, es el proceso. Y todo lo que sucede en esa iglesia va a caer aquí en esto. Los ministerios, los eventos, todo va a caer en esto. Esto es el mapa. Y cuando terminamos la próxima semana, uno va a poder ver, bueno, pues ¿dónde caigo yo? ¿Estoy en la base? ¿Estoy perdido sin Cristo? ¿O estoy apenas un discípulo creyente y he estado ahí 1 año, 10 años, 20, no sé? Pero no importa dónde está uno, lo importante es qué va a hacer uno con lo que sabe ahora. ¿Qué va a hacer uno ahora? Podemos lamentarnos, mirar para atrás y he perdido mucho tiempo y porque apenas me estoy dando cuenta. Ok, está bien. No podemos recuperar el pasado, pero hoy se puede redimir. Y el mañana con Dios siempre hay esperanza. Entonces voy a pedir que se pongan de pie, que cierren sus ojos. Y vamos a tener una invitación. Todos los ojos cerrados, todas las cabezas hincadas, rostros hincados. Yo no sé dónde tú estás en tu camino. Yo no sé dónde tú estás en tu relación con Dios. Yo puedo pensar más o menos, pero eso no importa. Lo que importa es, tú sabes dónde tú estás. Y ahora Dios te está mostrando dónde quedas. Él te está mostrando hacia dónde te quiere llevar. Y te quiero decir, mi amigo, mi hermana, mi hermano, mi amiga, Dios no quiere que te quedes donde estés. Él te ama demasiado para dejarte donde estás. Él quiere que crezcas. Él quiere que tú des el fruto, el 30, después el 60, después el 100. Pero tienes que empezar hoy. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, estás perdido como lo vimos, estás sin Dios, sin esperanza, eres enemigo de Dios. Hoy Dios dice, yo quiero que tú seas mi amigo. Hoy yo te quiero salvar a través de la sangre de mi Hijo. La Biblia enseña que tiene que haber sangre para el perdón de pecado. Y Dios no quiere ver tu sangre derramada. Por eso Él derramó la sangre de su Hijo Jesús. Y Él la quiere aplicar a tu vida. Si hoy tú te quieres entregar a Jesucristo por la primera vez, pasa al frente y ora conmigo. Te voy a ayudar a aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú estás aquí, ya eres un hermano o hermana en Cristo, ya eres hijo, hija de Dios. Gracias a Dios. Pero no estás satisfecha donde estás y quieres más. Dios está mostrando, hijo, hija mía, te has quedado en el segundo nivel demasiado tiempo. Ya es tiempo para que empieces a llegar al tercer nivel. Ya es tiempo que empieces a producir más fruto. No solamente para ti o ti mismo, pero sino también para tu familia. También para los perdidos que están alrededor de ti. No una fe fingida,
No una fe simplemente de emoción, pero una fe que se refleja en tu vida. Una fe verdadera. Que en verdad cambias no solamente tu vida, pero la vida de las que están alrededor de ti. Eso eres tú. El altar está abierto. Puedes orar con tu Dios. Puedes venir a orar también con tu pastor. Y será mi gusto y placer orar con ustedes. El altar está abierto. Pueden pasar.